Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, del verso 45 en adelante. Yo lo leo para todos ustedes. Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuando estaban endurecidos sus corazones. Amén. Es interesante este tema. Bueno, un tema también muy conocido de pronto. Dios ya nos los ha regalado de pronto en otros enfoques. También lo personal, ya yo he predicado sobre esta situación, por decirlo, de este evento. Pero el enfoque que Dios me ha dado esta vez es un enfoque diferente, que hasta yo mismo me quedé asombrado de este enfoque que Dios me dio. Y decía, ¿sabes yo estos pasajes bíblicos? Y este es un hecho que, de hecho, este es un suceso que también lo relató Mateo y también lo relató Juan. Este episodio o esta vivencia de los discípulos con el Señor la quedó escrita en 3 evangelios. Fue muy importante, tanto que Dios hizo énfasis y con visiones diferentes, porque si usted se pone a leer, hay algunos detalles que algunos discípulos, algunos de los escritores retrató que otro no dijo. Pero es interesante y vamos a mirar el tema. Y yo creo que si quisiéramos ponerle un nombre a este tema, podríamos decir hoy que Jesús es suficiente, o Jesús lo es todo. Yo me baso en eso, lo que Dios me ha dado, que Jesús es suficiente. Yo creo que de pronto sería la última palabra que yo podría decir hoy en este día, al final de la prédica, pero la voy a decir primero. Hermano, Jesús es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente para todo. Para todo. Lo primero que hay que mirar de pronto es el contexto a esta situación. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que había venido una situación que es mencionada al final. Mire que ellos decían, todavía no habían entendido lo de los panes, dice al final, ¿verdad? En el verso 50 en adelante dice, ellos todavía no habían entendido los panes. ¿Por qué? Porque había venido una situación donde el Señor multiplicó unos panes y unos peces, porque había una gran multitud, inclusive se contaron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños. O sea, podemos decir que era una multitud, a veces decimos 5,000, pero si usted ve el detalle, yo creería que podrían haber llevado hasta más de 8,000 personas, porque normalmente a veces los hombres estamos acompañados de nuestras esposas, de nuestra familia y nuestros hijos. Pero es interesante, 2 detalles antes de entrar a fondo, es que, número uno, sabemos que el Señor conoce todas las cosas. El Señor sabe los tiempos, los conoce, los tiempos y las sazones de los tiempos los conoce el Señor. Pero una vez que termina este tema de la alimentación, el Señor da una instrucción muy clara a los discípulos y les manda a entrar en una barca e ir a Betsaida, a la otra ribera. Nos mandó a una situación que no era desconocida para ellos, porque recordemos que Pedro era pescador, muchos de ellos eran pescadores, así que enfrentar el mar no era nada del otro mundo para ellos.
bueno, yo fui de profesión marino y conozco también el mar, así que para mí montarme en una nave y navegar, pues no es nada del otro mundo, es algo que yo conozco y podría pensar que eran del mar. Pero es interesante que Dios les dice, móntense en la barca y me esperan más adelante. Vayan a las otras riberas, yo les alcanzo. Yo pregunto, los discípulos no se pusieron a pensar, bueno, ¿y cómo va a ir el Señor del otro lado alcanzando? No hubo como... Y es interesante porque hasta este momento parece ser que no había ocurrido la confesión. Los discípulos todavía no se les había revelado que era el Mesías. Fíjense, porque es interesante de que ellos no se pusieron a pensar, bueno, nos vamos todos en la barca y él nos dice que nos va a alcanzar ya. ¿Cómo llega? ¿Será que cojo otra barca? No hay una situación, no hay una pregunta, pero al final de cuentas los discípulos obedecen, que también es interesante ver este tema, que uno, cuando el Señor nos habla directamente, no tiene que ver de pronto en profundidad con el tema, pero hay que obedecer. Y sin tanto pensar, los discípulos se montaron en la barca y se fueron. Y el relato bíblico nos dice que el Señor se quedó despidiendo a esa multitud de más de 5,000 personas que habían ahí. Y es una de las cosas que a mí más me gusta de este pasaje. Siempre que predico sobre este pasaje hago énfasis en esto. El Señor siempre quiere tener una relación personal con todos nosotros. Siempre el Señor Jesucristo va a querer tener una relación personal. Y es lo que no vemos a veces en los ministros del Señor. Parece ser que a veces entre más un ministro crece en abundancia, el Señor crece más su obra, parece que se vuelve más inalcanzable. Parece que ya no puedes hablar con él, no hay una cita, lo hemos vivido. Yo recuerdo un día que fui a Bogotá, una iglesia que tiene más de, yo podría decir que unos 5,000, 10,000 personas, una iglesia muy grande. Y yo solicité hablar con el ministro y me dijeron que no era posible, que quería, que para eso habían otros líderes, que él era una persona muy ocupada. Yo en ese momento, en esos años, no entendía eso y yo decía, ay, bueno, sí está muy ocupado. Pero fíjense aquí la diferencia, el Señor tiene sus discípulos, tiene sus personas de primera mano y Él decide enviarlos a ellos y decide Él quedarse atendiendo personalmente a la multitud. Mire, eso es un detalle que a veces pasamos por encima. El Señor pudo haber dejado, por el contrario, o una parte de sus discípulos y Él hubiera ido en la barca con nosotros a la orilla, pero no. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere tener una relación personal con nosotros, una relación personal. Y mire que el evangelista es detallado y todos los otros que mencionan este detalle. El objetivo de que ellos se fueran hacia la otra ribera y él quedarse era ese. Inicialmente, digamos, desde el marco social y espiritual hay dos objetivos principales, pero digamos que, mire, si usted lee claramente, dice ir a la otra ribera, dice, entre tanto, él despedía a la multitud. Posiblemente los discípulos dijeron, ¿y por qué no vas con nosotros? Y él le dijo, no, tranquilos, vayan, que me voy a despedir de las personas. Mire, hermano, despedirse de más de 5,000 personas no es fácil. Si usted a veces va a una reunión familiar y hay 10, 20 personas y usted a veces dice, anda, tengo que saludar a todas estas personas para irme. Y a uno hasta como le da cosas, ay, tengo que llegar y saludar esta mañana. O cuando llega, si usted llega a la reunión y ya hay muchas personas, a usted le parece a veces hasta engorroso saludar a tantas personas. Ahora imagínese el Señor Jesucristo de forma personal despidió más de 5,000 personas. Esto es una lección para todos los ministros de Cristo, para todos nosotros. El hecho de que el Señor nos bendiga, el Señor respalde nuestro ministerio, el Señor respalde la obra que ha puesto Él en nuestras manos, no quiere decir que ahora nosotros somos intocables, inalcanzables. Por el contrario, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el unigénito Hijo de Dios, se quedaba a despedir más de 5,000 personas de forma personal. Así que esto es un detalle que no se puede dejar pasar en este episodio. Lo que viene a continuación es lo que normalmente a veces no vemos, porque este pasaje el otro evangelio, creo que es Mateo, relata el tema de Pedro, ¿verdad? Porque este es el episodio donde Pedro anda sobre el mar, ¿sí o no?
Es la misma historia. Lo que pasa es que Marcos no relató esta parte en lo que leímos, pero Mateo sí relató esta parte. Pero es que ese no es el énfasis que hoy Dios nos ha dado, el tema de esa intención que tuvo Pedro de caminar sobre el mar, que por cierto lo hizo también, entre otras, así sea 1 o 2 pasos, pero lo dio y después pues ya sabemos qué ocurrió. Pero Marcos no relata o omitió esa parte para que viéramos nosotros la otra parte que normalmente no vemos. Mire, a pesar de que estos muchachos, estos jóvenes, estos discípulos que iban en la barca, muchos eran pescadores, el Señor quería enseñarles una lección a ellos y a nosotros hoy en día de que Él es suficiente y lo es todo. Mire, fueron hacia el otro lado, navegaron y dice, al venir la noche, quiere decir que era una situación que no fue rápido, remaron. Bueno, las lanchas en ese tiempo dependían mucho del remo y del viento. No era como ahora que usted cruzar de pronto un bote o un lago, no es nada del otro mundo, usted tiene un motor que le ayuda. En ese tiempo no habían estas ayudas, era a vela y a remo. Pero una vez estaban ya muy avanzados, llegando, entrados en el mar, se levantó una tempestad. Se levantó una tempestad. Mire, y es interesante de que mientras esto ocurría, el Señor estaba en tierra observando la situación. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el mismo relato. Si al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice, y viéndole remar con gran fatiga, el Señor ya estaba viendo la situación. Estaba esperando solamente el momento para actuar. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no se adelanta a los acontecimientos ni se retrasa a ellos. Dios es puntual y hace las cosas en su momento y en su tiempo. A pesar de que él los estaba viendo, estaban luchando contra un mar. Vean, marineros, pescadores, entrenados en mar, les estaba ganando la batalla. ¿Por qué? Porque el viento era contrario hacia donde ellos iban, las cosas no estaban fáciles. Tanto así estaban tan asustados que una vez que lo ven llegar se asustan porque creen que ven un fantasma. Mire, a veces las situaciones por las que pasamos a nosotros nos saca de control. Mire, hombres experimentados en el mar y estaban asustados. Imagínense usted qué se deja para los que estaban montados en esa barca y no eran pescadores, porque sabemos que los discípulos no todos eran pescadores, ¿verdad? Entonces, si ellos están, ¿cuánto más aquellas personas? Así pasa en nuestra vida. A veces los problemas, las situaciones, el afán, la ansiedad nos sacan del centro del pensamiento. Mire, ya estaban con el Señor. Ya habían visto lo que Dios había hecho con los panes y los peces. 2 panes y 3 peces habían, imagínense. ¿Y cuántos comieron? Es más, tanto sobró que después recogieron en cestas y ¿cuántos no recogieron en cestas? Pero aún así, nuevamente, las situaciones, el momento, las emociones, los sentimientos les empieza a ganar la situación a ellos. Así pasa en nuestra vida. Somos cristianos, hemos pedido perdón al Señor Jesucristo, le pedimos, Señor, salva nuestra vida, otórganos ese regalo de la salvación que es por gracia. Estamos caminando con el Señor, vienen los momentos difíciles y parece que se nos borrara el cassette. Parece que no hubiéramos escuchado nunca una prédica donde dijera el Señor lo es todo, el Señor tiene el control. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Parece que nunca hubiéramos olvidado todas esas prédicas, ¿verdad? Que hemos escuchado. Hay muchos versículos que nos dan garantía que Dios nos va a ayudar en los momentos. Mira, hay versos que dicen que Dios inclusive sabe hasta dónde van nuestras fuerzas y hasta ahí permite. Pero cuando llegan los momentos de afán, de ansiedad, parece que se nos olvidará todas las cosas y así pasa. Y así pasó. Mire, cuando el verso dice que el Señor los miraba, no crea usted que el Señor se sorprendió de lo que estaba pasando.
De hecho, ya el Señor sabía que estaba ocurriendo. Es más, ya sabía que eso iba a ocurrir. Aquí la pregunta que nace sería, que fue la primera pregunta que yo me hice cuando el Señor me estaba dando esta palabra, y yo decía, Dios mío, Señor, ¿y por qué los enviaste si sabía que venía un viento? ¿Por qué permitiste que llegaran a esa situación? Porque no podemos pensar que el Señor les dijo, vayan y súbanse a la barca y me esperan allá sin saber que venía un viento contrario. ¿Sí o no? Ya estamos en la madurez suficiente de saber de que Dios conoce todo y sabía que esa situación se iba a presentar. Aquí la incógnita es por qué lo permitió, por qué lo hizo. Parece que lo hubiera hecho de agrede. Pero ¿sabe qué? Porque a veces necesitamos entrar en las situaciones difíciles para otra vez centrarnos en las promesas de Dios. A veces la comodidad o la zona de confort en la que queremos vivir nos hace más daño a nosotros. La zona de confort nos hace daño. Parece ser que estar ahí al lado con el Señor, viendo los panes, viendo la multiplicación, no fue suficiente. Por eso el Señor les dijo, esta era la barca que les voy a dar una lección más. Viene una enseñanza más, y así en nuestra vida. A veces decimos, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite? Porque nos quiere llevar a otro nivel, primero, en fe. Y segundo, porque es necesario que nos demos cuenta que si estamos en Cristo, a pesar de que vienen los momentos difíciles, o sea, no estamos en Cristo y llegamos y se nos otorga la salvación para que no nos pasen cosas difíciles, para que no lleguen momentos difíciles. No, estamos en Cristo y tenemos y conocemos que Dios es para que cuando lleguen los momentos difíciles tengamos tranquilidad, tengamos paz, tengamos dominio propio, esos frutos del Espíritu Santo, en saber que de alguna manera Dios va a solucionar la situación. De pronto no de la que nosotros pensamos, pero sí de la mejor manera, porque Dios hace las cosas de la mejor manera posible para nosotros. Obviamente los discípulos no querían un viento contrario. No querían una situación difícil. Pero el Señor desde la otra orilla estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Y no salió corriendo a auxiliarlos, ¿verdad? Mire que ya había entrado la noche. Dios esperó que estuvieran mucho tiempo en esa situación. Y así es, muchas veces los problemas no se nos solucionan el mismo día. El mismo día que nos entrenamos y empezamos, no. Entra una batalla, entra un choque entre nosotros en el espíritu a no dejarnos vencer. El diablo a mandarnos dardos de fuego a nuestra mente, a tratar de debilitar nuestras defensas y nuestras barreras en la fe. Mire, el libro de Efesios dice que nosotros tenemos un yelmo, que es como un casco, ¿verdad? Y una coraza de la fe. Pero también habla de los dardos. Los dos dardos. Esos son los dardos que el enemigo en estas situaciones empieza a lanzar. A ver si nuestra fe empieza a magullar. Pero mire que solamente hasta la cuarta vigilia, ¿sí se da cuenta? Fue el momento exacto y preciso. Ya los discípulos llevaban horas en esa situación, horas luchando con el mar, y él desde la orilla viéndolo. Mire, y aquí hay otra revelación. Mire, le voy a decir una cosa. Hasta ahora leyendo el pasaje ahora, mire, hay otra revelación aquí. Mire, nosotros tenemos el ser humano tiene una vista limitada. Nosotros no podemos ver situaciones de pronto a determinadas distancias. No somos como un águila o como algunos animales que tienen vistas a kilómetros, ¿verdad? Hay animales que ven a 10, 15 kilómetros las cosas, que el olfato da, pero nosotros no. Nosotros a pocos metros ya no podemos ver las situaciones. Pero fíjense que el Señor en la orilla estaba viendo lo que estaba ocurriendo más allá de la mitad y del otro lado. Eso nos da una revelación que es Dios. Eso nos revela que es Dios, que tenía una panorámica clara como si él estuviera ahí. Le estaba viendo la situación como si estuviera a 1 metro de ella. El Señor estaba viendo todos los detalles de todo lo que estaba pasando desde la orilla. ¿No le parece eso maravilloso? Porque los seres humanos no podemos hacer eso. Párese en la orilla del mar y trate de ver, a ver si ve, a ver hasta dónde ve. Yo que soy marino le puedo decir que nos guiamos a veces por las estrellas. Y más de noche, intente navegar de noche e intente ver más de 1 metro. A ver si usted puede ver más de 1 metro con los ojos carnales humanos.
Pero el Señor Jesucristo, que es Dios, mire cómo puede mirar y ver. En un verso hay una revelación muy grande de esa deidad del Señor Jesucristo con el Padre. Él podía ver todos los hechos, los estaba viendo claro, y hasta la cuarta vigilia toma la decisión y dice, wow, y va allá. Miren, tan difícilmente estaban en esta situación los discípulos que gritaron, pensaron que era un fantasma. Así son las situaciones a veces en nuestras vidas, nos llevan a niveles. Imagínense, personas experimentadas en el mar pensando que ven fantasmas en el mar. ¿Ustedes no ven una situación tan contraria ahí? Viendo fantasmas en el mar. Así nos lleva a veces el estrés al ser humano. Las situaciones que ocurren nos llevan. Pero tenemos que comprender que el Señor permite que estas situaciones ocurran es para que entendamos que Dios es suficiente. ¿Y por qué digo que Dios es suficiente? Porque vamos a leer el versículo que nos da esa revelación. Mire lo que dice el verso 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Mire, el Señor no reprendió el viento, el Señor no hizo una oración, el Señor no estaba vigilando, él no estaba ayunando allá en la orilla, ni la palabra recita que él estaba haciendo una cadena de oración para ir a enfrentar esa situación, ni se estaba preparando espiritualmente para calmar el viento. Solamente la presencia del Señor calmó la situación. Y eso es lo que ocurre cuando tú tengas un problema, cuando tenemos problemas. Solamente la presencia de Dios es la que nos tiene que dar la tranquilidad. Solamente la presencia de Dios nos tiene que dar la calma y la tranquilidad de saber que Él tiene el control. Que Él tiene el control de toda la situación. Mire, el Señor no habló ni siquiera contra el viento, ni siquiera pronunció nada. Solamente su presencia fue suficiente. Mire, por eso hay un verso que dice que los demonios no resisten la presencia de Dios, ¿verdad? Porque es imposible que resistan a Jesucristo. Nada puede resistir a Jesucristo, fue suficiente nada más. Mire, y les hizo una declaración, inclusive les hizo una declaración de su deidad con el Padre en el verso 50. Dice, porque todos veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo, temed ánimo, yo soy. Y sabes que cuando Jesucristo dice yo soy, está refiriéndose al nombre que el Padre le dijo a Moisés cuando le dijo, si te preguntan quién eres, dice yo soy, te he enviado. Así que cuando Jesucristo dice yo soy, está haciendo referencia a la deidad del Padre en él. A la deidad. Y los discípulos ni siquiera entendieron esa frase, pero nosotros debemos entenderla. Miren, les digo, tener ánimo y cálmense. Dios está aquí. Estoy aquí. Cálmense. Los problemas se van a acabar. Las situaciones se van a acabar. No hay nada que no pueda solucionar. Es solo un viento. Ustedes son maridos experimentados. Si lo trasladamos ahora, puede ser una situación difícil, un momento sin empleo, una enfermedad, una situación familiar difícil. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Y qué te dice el Señor hoy? El Señor Jesucristo te dice, igual que le dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy. Y ya sabemos quién es yo soy, ¿sí o no? Ya sabemos quién es yo soy. Tened ánimo. Si es verdad, las enfermedades nos golpean a veces duro. Es difícil, más si es en un ser querido, más si es aún en nosotros mismos. Las enfermedades nos golpean. Una situación difícil. Ayer hablé con una persona y me dijo, he pasado un mes de abril difícil. Desafortunadamente
sin yo esperarlo, me llamó mi jefe y me dijo: recorte de personal y chao. Y se le fueron. Entró en depresión la persona. Entró en una situación difícil, claro, porque tenemos deuda, tenemos compromisos, tenemos una familia y a veces dependemos de ese sustento, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que por encima de eso también está Cristo. Por encima de todas esas cosas. Y me decía, entre una depresión, ha sido muy difícil el mes de abril. Duré casi 2 semanas en una depresión horrible. Por una situación contraria. Por un viento contrario. Y esos son los vientos contrarios que llevan a nuestra vida. Así como los discípulos querían llegar a la otra orilla y el viento no los dejaba y las olas no los dejaban, así pasa muchas veces. Así a veces te notifican: tienes esto, estás enfermo de esto, tu papá está enfermo de esto, tu mamá está enfermo de esto, o hay una situación difícil, incurable. Pero los que estamos en Cristo sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas, en ningún momento excluye nada. Mire, la palabra es literal. Dice todas. Los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, incluye las que nosotros consideramos que son malas. Las que nosotros podemos considerar que son momentos difíciles. Y es verdad, hay momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, recordemos este verso 51, el verso 50, perdón. La parte B. Dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Mira, soy Dios, está diciendo Cristo. Yo soy. Cuando Moisés le preguntó: bueno, ¿y cómo me van a creer si yo salí huyendo de Egipto? Yo no me crié con ellos. ¿Cómo me van a creer que tú me estás enviando? ¿Quién le dijo que él? Le dije: dile, yo soy, me envió. Cada vez que usted encuentre una referencia a yo soy dada por el Señor, está marcando y está dando a entender esa deidad maravillosa que tiene Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo en una sola unidad. Porque el mismo Padre se reveló como yo soy. Entonces, yo soy está aquí con nosotros hoy. Esto no fue exclusivo solamente de los discípulos. Esto no es un verso que solamente afecta a los discípulos de ese momento en esa barca. Ese verso nos afecta a todos. Ese verso afecta a toda la humanidad posible. A todos aquellos que confiamos en Jesucristo, que reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestra imposibilidad de alcanzar una salvación. Nada podemos hacer humanamente posible para alcanzar la salvación. Por eso es que la salvación es un regalo de Dios. Cuando nosotros entramos y reconocemos a Dios, le pedimos: Señor, sálvanos, entra a mi vida, controla mi vida. Él está diciendo: bueno, de aquí en adelante, tened ánimo y no temas, porque yo soy. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que tener eso presente. Y esta es la enseñanza más grande de este verso. El tema de Pedro es un tema muy importante. Yo, de hecho, lo he predicado mucho, si no me lo ha regalado mucho. Me ha regalado un par de énfasis sobre ese tema de Pedro caminando en el mar y hundiéndose. Pero Marcos nos da otra perspectiva de lo que estaba pasando en esa situación. Mire, los seres humanos normalmente estamos muy llenos de afanes. De hecho, Mateo escribió una temática sobre el afán y la ansiedad. Mateo 6, verso 25 dice: por tanto, os digo, no afanéis por lo que es vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanéis, considerad los lirios del campo,
cómo no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió con muchos de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serían añadidas. Así que no os afanéis por el día y la mañana, por el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Mire las palabras del mismo Señor Jesucristo. Interesante. Ya el Señor lo sabía. Y mire, el Señor incluso nos deja en este detalle en Mateo diciendo que el afán tiende a ser una conducta del pueblo gentil. ¿Sí se da cuenta? Porque dice, no se afanéis como los gentiles. Es que ya nosotros no somos gentiles. Recordemos que ya nosotros no somos gentiles. Nosotros hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y él dice, no os afanéis. No os afanéis como los gentiles. La duda en las cosas y en el poder de Dios traen disminución de nuestra fe, porque mire cómo dice, hombres de poca fe. Afecta directamente la duda, el afán, la ansiedad, los temores, afectan directamente la fe. Impresionante, ¿verdad? Y si vamos más allá, mire el último verso con que cierra Marcos, porque aún no habían entendido los panes, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire, el endurecimiento del corazón nos ciega, no nos deja entender las enseñanzas del Señor. Este último verso es un verso importantísimo. Mire, los discípulos todavía no habían entendido lo que había pasado horas antes con la multiplicación de los peces y los panes. Pero el Señor nos revela que no los habían entendido, era porque el corazón se endurece y eso es lo que ocurre. Mire, lo primero que usted tiene que empezar a moldear es su corazón para entender el Señor y sus enseñanzas. Para enseñar, el nivel donde lo quieren llevar el Señor es un nivel de un camino, no es fácil. Es un camino de reto, donde siempre va a estar el Espíritu que mora en usted, que es el Espíritu Santo que viene a vivir en usted, en lucha contra lo que le quiere dictar la mente, la sociedad y sus convicciones viejas. Porque la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero en esa transformación de que las cosas empiecen a hacerse nuevas, hay una lucha espiritual dentro de usted. Porque usted tiene una cantidad de cosas, una cantidad de información ya en su mente grabada, que a veces lo hacen empezar a dudar de estas cosas. De hecho, yo siempre lo he dicho, que el problema de la Biblia no es entenderla. El problema de la Biblia no es que diga mentiras. El problema de la palabra es que las verdades, los principios y los valores son contrarios a lo que nosotros tenemos preconcebidos en nuestra mente. Y ahí hay un choque de trenes. El problema no es que esta palabra sea una mentira. Si usted le pregunta a una persona, así como lo dice la palabra, un gentil, te va a decir, sí, la Biblia, claro. De hecho, muchos científicos que no son cristianos creen y la leen a veces. El problema es que no la aceptan porque lo que está aquí va en contra. Te da un choque en tu mente, en tu conciencia. Mire, en los episodios donde el Señor le hacía un milagro a las personas, casi siempre les decía, ¿cómo les decía? ¿Cómo terminaba casi siempre? Vete y no pegues más, ¿verdad? Vete y cambia esa conducta. Es como un patrón que nosotros encontramos en los evangelios. Casi siempre le decía a las personas, después de un milagro, vete y no pegues más. Vete y cambia esa conducta. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que cambiar esos valores preconcebidos de nuestra naturaleza pecaminosa a estos valores bíblicos. Y en ese proceso dice, las cosas viejas ya pasaron,
las demás son nuevas hechas. En ese momento de que estamos cambiando las viejas por las nuevas, vienen los afanes, las ansiedades, vienen los momentos de duda, viene el viento contrario que tuvieron los discípulos en el mar de Galilea, viene ese tiempo, viene ese viento contrario, viene la situación, pero hermanos, tranquilos, que el Señor Jesucristo lo está viendo, así como veía a los discípulos desde la orilla a muchos kilómetros mar adentro, en la noche, sin luz, a la cuarta vigilia, veía con claridad, así igual lo está viendo en nuestra vida. Si estamos pasando por una situación difícil, tranquilo, el Señor está en la orilla viendo. Y muy posible, no sabemos si en la cuarta, en la primera, no sabemos en qué momento, pero en cualquier momento, en el momento justo, va a venir. Pero lo importante en nosotros es la enseñanza de hoy. No teméis, tranquilo, yo soy. Una vez pronunció las palabras y entró, el viento se calmó. ¿Sí vio? Muchas veces pasa así. Estamos en esa situación difícil y llega el Señor y ¡pum! Tranquilidad total, paz total, y entiende uno la situación y dice, wow. Pero aquí vemos muchos detalles, cómo el afán y la ansiedad merman nuestra fe y cómo un corazón endurecido no nos deja entender las enseñanzas de Dios. Mire, una de las cosas, una de las enseñanzas cuando Dios le habló a los discípulos del divorcio, ellos dijeron, esta enseñanza es dura. Él les dijo, en el tiempo de Moisés se permitió dar carta de divorcio por la dureza en los corazones. La dureza en los corazones es malísima. Eso es algo muy malo. Lo dice claramente el texto bíblico. El Señor le dijo, se les permitió dar carta de divorcio por la dureza en los corazones. Y la gente no entiende que la dureza en los corazones es algo muy malo. Y te puede llevar a un pecado. La dureza de corazón. Y hoy lo estamos viendo nuevamente. No entendían las enseñanzas. No entendieron que el Señor los hizo montar en la barca porque les quería decir, mire, esa era la confirmación a lo que había pasado. Mire, ellos estaban en una reunión, había muchas personas y ellos empezaron a preocupar. Anda, tantas personas, no hay que darles de comer, Señor. ¿Creían que el Señor no tenía bajo control eso? ¿Sería que creían que el Señor no sabía que había muchas personas y que había que darles de alimentar? Pero ellos enseguida estaban buscando soluciones. Querían unas soluciones humanas. Pero el Señor dijo, no, trae los panes. Y el Señor, en su poder y en esa omnisciencia y omnipotencia, le dijo, no hay panes por ahí. ¿Qué hay por ahí? Ya él sabía que había. Pero es porque a veces queremos dar las soluciones nosotros y no son nuestras soluciones, son las soluciones de Dios las que tienen que venir a nuestra vida. Y mire que a pesar de que termina esto, recogen las setas. Mire lo que dice el texto bíblico, el primer verso que leímos nosotros hoy. Enseguida, mire, el Señor dijo, Dios mío, esto hay que dar una enseñanza de fondo y afirmarla enseguida, porque los discípulos no se dan cuenta que están conmigo. ¿Cómo se van a poner a pensar de que no hay para darle de comida a la gente si estoy yo? Yo soy el pan de vida. ¿Qué más que la comida que yo estoy dando? ¿Qué más que el alimento espiritual que yo estoy dando? Y se están preocupando del alimento material. Y mira, terminó, recogieron las cestas y dice el verso enseguida, dice enseguida los mandó. No esperó, no escatimó, porque a veces las soluciones del Señor, a veces entramos en esos choques espirituales, en esos momentos, porque lo necesitamos, hermano. A veces necesitamos entrar en esas situaciones difíciles. Mire, ellos estaban perfectamente con el Señor. El Señor enseguida dijo, recojan las cestas, se montan en la barca y me esperan del otro lado. Digo, hay que dar una solución de fe, hay que dar una enseñanza, pero una enseñanza fuerte para que se asiente, para que se vaya la dureza de los corazones, para que la fe pueda crecer, para que lleven otro nivel. Mire que no escatimó, no dijo, bueno, listo, esperemos, ni siquiera, no los despidan. Yo los despido, ustedes se montan en la barca y se van, porque había que dar una solución a esa falta de fe. Estaban preocupados porque no había para darle comer a las personas, cuanto más que las enseñanzas que estaba dando. Mire, cuando el diablo en la tentación después del bautismo de Jesús, de Juan, le dijo al Señor, como sabía que tenía hambre y venía un ayuno de 40 días, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, lo repitió, le dijo, no somos de pan,
vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y ese verso lo podemos traer hoy en día. Mire, esa reunión que estaba el Señor, estaba enseñando, estaba dando palabra, estaba enseñando, estaba dando palabra. Y ellos no entendían por la dureza de su corazón y estaban preocupados era por la comida. Y esa preocupación, y ese afán, y esa ansiedad, sin saber que estaban con el Señor y Él tiene el control, los llevó a una dura lesión. Y una, porque pudo dar esa lesión acá en tierra. Pero digo, como la mayoría son marineros, los voy a meter en el mar. En donde ellos están en su situación de confort. ¿Qué más situación de confort para un marino que el mar? Conozco el mar. Me siento tranquilo. Es mi unidad donde yo estoy, ¿verdad? Les digo, bueno, vayan al mar que les voy a dar una lesión. La dureza de corazón no es buena. Y esas cosas lo que hacen es que merman nuestra fe. Y la enseñanza principal es tranquilo. Mire, es impresionante que el Señor no pronuncie ni una sola palabra en contra de la situación, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿te recuerdan ese episodio que un ciego le dijo al Señor que quería que le recorriera? Y el Señor cogió, hizo arena, escupió. O sea, digamos que hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso donde el Señor cogió y hizo algo y le untó sobre los ojos, ¿verdad? Hay un proceso. Y después ocurre el milagro, ¿verdad? Pero en este caso no fue así. En este caso el Señor llegó y se calmó todo enseguida. Porque Jesucristo es suficiente, hermano. Jesucristo es suficiente y lo es todo. No hay más nada. No necesitamos más. No tiene que hablar. Mire, a aquella persona le digo, Señor, no necesito que entres a la casa, solo envía la palabra y es suficiente. Ese es el nivel de fe. Y el Señor se maravilló. Digo, wow, cuánta fe. Y lo bueno del caso es que cuando él llegó allá y preguntó en qué hora se sanó, supo enseguida que fue en la misma hora que el Señor lanzó la palabra. O cuando la mujer agarró el manto de Jesús. Dice el Señor, wow, salió poder. ¿Quién me agarró? Porque así son, Dios es suficiente. Solamente fue tocarlo y esa mujer fue libre de un problema de flujo de sangre que tenía desde pequeña, pobrecita. Solo las mujeres entenderán. Nosotros los hombres de pronto no podemos entender ese tema, porque es un tema fisiológico de las mujeres. Pero solo las mujeres entenderán cuánto había sufrido esta mujer. Y solamente fue la fe de agarrar al Señor Jesús. Ella decía, si solamente tocara su manto, no necesito que me hable, no necesito que me diga nada. Tenía la plena confianza y la certeza de que Jesús lo era todo. Tenía la certeza, decía, yo solamente necesito tocarlo. Y lo tocó y enseguida, pues es lo mismo hoy. No necesitamos un viento contrario, hermano, para saber que Dios lo es todo. Tú necesitas que algo contrario venga. Es por el contrario, es que no es que llegamos a Cristo y todas las situaciones se nos solucionan. Por el contrario, llegamos a Cristo, crecemos en fe, sabemos que Dios es todo, es para saber que cuando llegue el momento difícil, de alguna manera lo va a solucionar Dios. Y va a ser de la mejor manera. De pronto no de la que tú quieres. Porque vuelvo y doy mi testimonio. Yo no quería que ese fatídico 16 de noviembre mi abuela falleciera. Pero Dios tenía ese. Y cuando yo entré en oración y cuando comprendí al Señor, ya entendí. Así que a veces no se solucionan de la forma que uno quiere. Entendí que los 6 años que me la dio, que fueron 6 años contados desde el momento que llegó a vivir conmigo hasta ese 16 de noviembre del año pasado, entendí que me le regaló 6 años más de vida a mi lado. Yo no quería que mi abuela falleciera, pero Dios a veces soluciona a otro lado. ¿Y dónde está? En el paraíso. Dios me lo confirmó, quiero dar ese testimonio. El 16 de abril mi abuela cumplió 5 meses de haber fallecido y yo 2 días antes tuve un sueño con ella, pero un sueño maravilloso que Dios me confirmó y fue tan increíble. Se lo conté a mi esposa, a mi mamá, le dije, Dios es bello porque yo no estoy pidiendo al Señor que me confirme eso porque tengo mi fe. Yo sé en esos años cuánto cuál fue el propósito de Dios que ella llegara a vivir esos últimos 6 años, que encontrara a Jesucristo, que echara mano de la salvación. Pero Dios en su infinita misericordia, de pronto en eso, cuando uno se pone triste, Dios me regaló ese sueño el 14 de noviembre y yo me levanté tan regocijoso y decía, Dios mío, gracias.
me dio una confirmación tan bella de mi abuela que está en vida con él, con vestiduras blancas, eso fue maravilloso, hermano. Por eso cuando llegó el 16 de noviembre, yo estaba fortalecido, el 16 de febrero, abril, yo estaba fortalecido. Yo estaba muy fortalecido ese día porque 2 días antes Dios me había confirmado algo. Entonces, las cosas a veces no se solucionan de la forma que uno quiere. Yo no quería. Yo cuando entré en oración en ese proceso de mi abuela, yo quería que ella siguiera en vida. Pero Dios dio otra solución y dio la mejor solución. Porque Pablo dijo, mire, yo estoy presuroso a irme con el Señor, pero por causa de la obra es mejor a veces que me quede, pero estoy entre las dos cosas. Pero si yo tomara la decisión, para mí es mejor irme con Cristo, decía Pablo. Así que Dios tomó la mejor decisión para la vida de mi abuela, que era que fueran de él. Así que muchas veces en esas situaciones no se va a resolver de la forma que uno de pronto pide, ora o como uno cree. Se resuelve de la mejor forma para nuestra vida desde la óptica divina de Dios, desde esa óptica que se resuelven las cosas. Muchas veces cuando nosotros tenemos y estamos emparejados a la voluntad de Dios, pues sale como nosotros también hemos orado. Pero la importancia de saber es que Jesús es todo. Mire, hermano, la situación, nuestra vida es esa barca que nos está mencionando el Evangelio según San Marcos. Y solamente fue que Dios llegara y se calmó el viento. Entonces, si ya en nuestra vida, en nuestra barca está Jesucristo, sabemos que el viento ya se calmó. Amén. Padre, te damos gracias. Tú eres maravilloso y misericordioso, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Tenemos que entender que tú lo eres todo. Tenemos que ser cristocéntricos. Tú le dijiste a los discípulos, tener ánimo, no temer, confiar, yo soy. Dios mío, qué declaración tan hermosa. Mira cómo revelas la deidad con el Padre en un verso tan sencillo que muchas veces, a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta. ¿Cómo lo dijiste? No temer, confiar. Yo soy. Qué maravilloso, Señor, tú eres. Gracias, Señor. Así como le dijiste a los discípulos, tanto tiempo al lado de ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. Yo soy. Les digo. Qué maravilloso, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a que la fe no mengue. Por el contrario, que cada día crezcamos en fe. Sabemos que así como los discípulos tuvieron que entrar en la barca, a veces tenemos que entrar en las situaciones difíciles nosotros también. Sí, lo sabemos, tenemos que entrar en esas situaciones difíciles. Pero lo importante es que durante esas situaciones nuestra fe no mengue, por el contrario, que nos fortalezcamos y sobre todo que no vayamos a endurecer nuestro corazón, Señor. Pues son situaciones, Dios mío, muy, muy importantes en nuestra vida. Ayúdanos, no es fácil, Señor, pero sabemos, Dios mío, que a través de tu ayuda, Espíritu Santo, podemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Lo sabemos. Sabemos que el diablo está como un rugiente, está buscando atacarnos, a lanzarnos los dardos de fuego. Él todavía, así como lo hizo en el tiempo de Job, iba y pedía permiso para zarandear a Job. Así como en los tiempos de Jesucristo, fue y pidió permiso para hacer que Pedro menguara. Sabemos que aún todavía pide permiso para tratar de hacernos menguar. Jesucristo le dijo a Pedro claramente, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte. Y estoy orando para que tu fe no falle, Pedro. Así que no es nada raro o extraño que también pida permiso para zarandear nuestra vida. Que también pida permiso para intentar de que nuestra fe no falle. Pero ahí es donde entramos, Señor, en ti, donde nos fortalecemos con tu Espíritu Santo, donde la oración es la fase fundamental para fortalecernos, Dios mío, y poder superar estos momentos, poder superar esos vientos contrarios que llegan a nuestra barca y no nos dejan llegar a la otra orilla, porque ese era el objetivo de los discípulos. Ellos se montaron en la barca y tenían que ir a la otra orilla en Besadia, y fíjense que no pudieron llegar ellos solos, Señor. Llegaste tú a la cuarta vigilia y todo se solucionó para poder llegar a la otra orilla. Y eso es lo que tenemos que comprender, que no es con nuestra fuerza, sino que a la otra orilla
vamos es de tu mano. Y sabemos y tenemos esa confianza, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos ven en los medios virtuales. Sea el Señor añadiéndole muchas bendiciones. Amén.